Bien, entonces en el video anterior hemos visto cómo realizar estos cálculos a los datos de COVID mundial. Lo que voy a hacer en este video es simplemente mostrar una utilidad que permitiría que el filtro que hoy está en una fecha se automatice o consulte la fecha del computador. En este caso es 2 de abril. Como tenemos ejecutada nuestra consulta, aquí lo que hay es una fecha que queda filtrada y a partir de ahí es que calculamos nuestras demás columnas. ¿Listo? Entonces, para poder hacerlo, voy a crear una nueva consulta. Voy a ir a crear una consulta en blanco, en otros orígenes, sin salir del Power Query. Entonces le voy a ir a decir, acá en el editor avanzado, voy a ir a decirle que quiero crear un paso. El paso que él me pone por defecto se llama origen, actualmente está vacío. Y la consulta finaliza en este que dice in, termina en un paso que también se llama origen. En este caso, pues porque solamente hay un dato o un paso en nuestra consulta. Entonces voy a decirle acá que utilice una función. En este caso, pues tendríamos que consultar la documentación del lenguaje. Aquí voy a usar un poquito pues, de lenguaje, no es nada complicado. El lenguaje de programación que es M, que se utiliza y que representa cada uno de nuestros pasos. De pronto voy a poner una consulta anterior. Esta es una consulta de ejemplo. Entonces todo lo que hagamos aquí en pasos queda reflejado en un lenguaje de programación. Esta sintaxis que está acá hace parte de un lenguaje que es el de Power Query, que es M. Y pues tiene pues una expresión, ¿listo? Entonces voy a usar eso. Y esta consulta que se llama consulta 1 la voy a dejar aquí, la voy a nombrar como fecha. Entonces quiero dejar variable mi fecha. Mi consulta se va a llamar fecha. Y acá podría decirle, por ejemplo, que esta es mi variable. Lo que va a quedar variable es una función fecha. Entonces date, time, local now es una función que ya está predefinida en Power Query, que ya existe. Y lo que busca esta función es reconocer cuál es la fecha actual de la máquina o del computador a nivel local. Pues la fecha que yo tenga en mi equipo. Entonces le voy a decir que quiero esta variable. Voy a llamarla así, variable. Que sea un datetime.localNow. Es importante las letras en mayúscula para que la función opere correctamente. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí, ok. Y lo que hizo el Power Query fue crear una variable. La variable fue porque así le di el nombre, pero hubiera podido ser cualquier otro nombre. Que es realmente la interpretación del computador del año, el mes y el día. Y esto es la hora, time 18:13. Esto lo estoy grabando antecitos de la clase y creo que este es el segundos. Entonces, bueno, esta información ya está creada en una nueva consulta, la cual llamé fecha. Pero cuando yo hago el filtro, yo necesito es no la hora, necesito es el año, el día y el mes. Entonces, yo lo que voy a hacer es convertir esto en una tabla que aquí es donde voy a separarlo o voy a especificarle que quiero solamente no fecha hora como está actualmente, sino solo fecha. Después de haberlo convertido en tabla ya me queda como fecha. Esto no se conecta a ningún origen distinto pues, a la raíz del computador y al sistema operativo donde va a traer la fecha. Esto acá pues le podemos poner
un nombre. Voy a ponerle aquí call fecha, por ejemplo. Y viendo cómo quedan mis pasos, pues este sería el último paso que estamos haciendo. Columna con nombres cambiados. Cada paso se separa con una coma. Entonces, si vemos acá, lo primero que se hizo fue guardar la fecha del equipo en algo que lo llamamos variable. Después se convierte en una tabla, le cambiamos el tipo de dato y lo dejamos. Le quisimos cambiar el nombre de la columna de column 1 a call fecha. ¿Sí? Entonces el Power Query nos va a interpretar todos los pasos que hagamos en su lenguaje de programación. En este caso quisiera que él lea el primer registro de esta call fecha. Quiero que él me lea el primer registro. Entonces voy a decirle que quiero un nuevo paso donde voy a tomar el primer registro. Entonces quiero decirle que es denme un segundito. Estaba buscando porque lo tenía por ahí anotado, record field. Entonces quiero que después del paso que se llama columnas con nombre cambiado, el paso los pone con ese numeral antes cuando el paso tiene distintas palabras y están separadas con espacio. Por ejemplo, aquí no lo coloqué porque pues, solamente estoy indicando en una sola palabra, no hay espacios. Entonces quiero que después de ese paso tome el registro 0, en este caso Power Query tomaría el registro 0, no en esta numeración que vemos aquí, sino internamente es el registro número 0 de el campo. ¿Cuál sería mi campo? Lo llamé call fecha. Cierro acá paréntesis. Y este registro ahora va a ser mi último paso. Entonces, después de ejecutar el paso columna con nombre cambiado, tome el registro, el primer dato que haya en ese campo que se llama call fecha. Voy a verificar. Tengo un problemita, voy a mirar qué es. Ok. Entonces voy a mirar acá en el editor. A ver, ¿dónde estará? Aquí me falta, voy a dejar el nombre de la columna entre comillas y separar este dato con un coma. Bien, hasta aquí esta consulta. Si lo vemos, si miramos aquí los pasos realizados, lo que va a hacer el día que yo lo actualice es que va a ir a mirar la fecha del equipo, la organiza, después le quita esas horas, la hora que realmente no la necesitamos, y va a guardar esa fecha en algo que llamé registro, o sea, va a quedar en algo que quedó ahí como registro, ¿sí? Es como nuestro variable. Entonces, esta es la consulta. La consulta me generaría dinámicamente la fecha, dependiendo de la fecha del sistema del computador. Entonces, ahí ya logramos algo. Lo siguiente sería que si miro los pasos
de alguna manera yo logré traer eso que quedó aquí en esta consulta fecha a esta parte de aquí. Esto lo haría ¿para qué? Para que todos los días se filtre la fecha actual. Si yo dejo esto así como está, lo que va a pasar mañana es que él, a pesar de que ya estaríamos a 3 de abril, él viene y busca es el 2 de abril. Entonces no sería la información más actualizada. Me interesa entonces hacer un paso anterior. Ojo acá, le doy enter y le doy tab para que se alinee, debe quedar alineada. Entonces aquí necesitamos hacer un cambio. Voy a poner acá una variable, puede ser mi fecha. Es igual a lo que venga en la consulta fecha. Tiene que quedar con el, si tengo en mayúscula la consulta debe quedar así. La voy a llamar por ahora, pero no la voy a incluir todavía en el paso. Entonces simplemente la ejecuto. Él me crea un nuevo paso que se llama mi fecha. Y si me paro en el paso me doy cuenta que ya leyó lo que viene de la consulta fecha. Como ya lo leyó, lo que me queda es decirle que filtre este valor de acá. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Voy a ir al editor. Y entonces, quiero que ese valor, que es mi fecha, ya quede acá. Entonces voy a darle un segundito. Aquí voy a ponerle fecha. Mi fecha, perdón. Y esto acá lo voy a eliminar. No lo necesito. Entonces lo que haría eso en este punto es que ya quedó variable o mi consulta ya queda en función de una variable. Si vemos no hay un error acá, esta consulta ya queda en función de la fecha del computador o de esta variable que llamé mi fecha, que viene de una consulta que llame fecha, en el cual queda al final un registro o una variable. Y ese es el valor que va a tomar todos los días. ¿Listo? Entonces de esta manera lograríamos dejar nuestra consulta en función de una variable del sistema.